Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hoy nos subimos a este nuevo tren con, nuestro amigo Andrés, que ahora mismo se va a pasar a presentar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Cuéntanos un poco de ti. Dinos de dónde eres, quizás cuántos hermanos tienes. Claro que sí. Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues mi nombre es Andrés, mi apellido es Truet Salcedo. Soy natural de Ecuador, tengo 3 hermanos, soy el menor de 4 hijos. ¿Podrías contarme un poco de tu infancia, de tu niñez? Bueno, mi niñez surge como la de todos los niños. Crezco en un hogar de padres cristianos, católicos, mi padre menos practicante, mi madre muy practicante, la familia materna siempre muy practicante, y mis hermanos pues siguiendo siempre detrás de lo que mi madre nos inculcaba y del ejemplo de mi padre. Como todos los niños, el más pequeño, cuesta trabajo decirlo, pero un poco fastidioso, y siempre me salía con la mía porque a los más pequeños siempre les hacen caso porque creen que los más grandes son los que se aprovechan de los pequeños y no saben que en el fondo somos los pequeños los que nos aprovechamos de los grandes. Pero una familia normal, siempre unidos por el amor, el respeto, el cuidado de unos por otros, y mi niñez se desarrolla hasta los 10 años en Guayaquil, que es uno de los puertos más importantes a nivel económico de Ecuador. Y a los 10 años mi padre le proponen cambiar de trabajo a Manta y a partir de ese momento empezamos a vivir en Manta. Ya crecí en esta ciudad hasta que terminé el colegio. Estudié en un colegio católico, en el Julio Pierre Gros, que es de las esclavas del Divino Corazón. Como todos los jóvenes, participamos de la Eucaristía porque había que ir a la Eucaristía, era una vez al mes, cada curso iba a la Eucaristía y teníamos que ir. En mi familia sí, participábamos de la Eucaristía dominical, pero además la del colegio, la oración que se hacía en el colegio, eso hasta allí normal. ¿Y la confirmación? ¿Eras consciente de lo que recibías? Sabía perfectamente que estaba recibiendo la plenitud del Espíritu Santo, sabía, recalco que sabía porque era una cuestión de aquí, de la cabeza, era saber que en ese sacramento se recibía la plenitud del Espíritu Santo, que estaba confirmando mi fe, que estaba diciéndole a Dios que sí, que yo creía en Él, pero yo lo analizo y era una fe tibia hasta ese momento, porque era solamente de oídas, de saber, sabía mucho, me sabía el credo de memoria, me sabía los sacramentos, me sabía los 10 mandamientos, me sabía lo que era ser bueno, me sabía lo que era el pecado. Y así fue pasando, llegó ya el terminar el colegio, la vida de universitario tan anhelada. Yo recuerdo cuando entré en la universidad, que por fin libre de los profesores que estuvieran encima, de las hermanas que nos obligaran a ir a misa. Bien, seguía ya mi vida de fe con mi familia, pero ahí yo creo que empezó un pequeño enfriamiento en la fe, porque ya no tenía ese seguimiento, esa insistencia de las hermanas que teníamos que rezar, que teníamos, aunque en mi casa siempre se insistía, pero era menos, porque ya tenía solamente una persona que me obligara. Antes era el colegio y la casa, ahora solamente la casa. Ya a partir de allí, en la universidad, muy bien, la verdad es que tenía muy buenas bases. No soy nada bueno para la memoria, eso no lo sabe nadie. Tengo una memoria malísima, sin embargo, tengo una gran capacidad de relacionar, es decir, de deducir, de relacionar temas, de conectar ideas. Y entonces en ingeniería, que es de mucho ingenio más que de memoria, me fue súper bien. Me regalaron al final de ese primer año mis padres un sueño que yo tenía, era recorrer, nos pasa mucho en América Latina, queremos recorrer Europa, conocer Europa, el viejo continente, y después de ese primer año de universidad me concedieron mis padres que fuese a visitar España y sus alrededores. Y así fue. Total, que llegué a España el 19 de marzo y en ese tiempo que estaba recorriendo España, recorriendo Europa, me llega la noticia de que la Universidad de Manta me otorgaba un nombramiento, una beca significativa, solamente era un documento donde me nombraban el mejor alumno de la facultad. Decía yo no me lo creía porque honestamente decía, si yo soy el mejor, ¿cómo son los demás? Pero bueno, bendito sea Dios. Y en ese momento surgió la idea de ir a estudiar a España. Mis padres dijeron, mira, si realmente es lo tuyo, pues mira, hacemos un esfuerzo, te vas a estudiar a España, vamos a buscar una universidad donde puedas seguir estudiando ingeniería, si eso es lo tuyo.
estudias el ciclo de ingeniería y vuelves a ser ingeniero aquí a tu tierra y a tu país. Entonces, la idea inicial fue esa. Pues como todo joven en ese momento, estudiando, con un toquecito de soberbia por eso de ser el mejor alumno de la facultad, y con muy buenos amigos, con la vida de un joven normal, pues fiestas, universidad, estudios, salir, divertirse. Tenía una novia en ese momento con la que la verdad es que la cosa iba muy bien. En aquel momento, la juventud, todo se vive con muchísima pasión y incluso llegué a pensar que esa iba a ser la mujer de mi vida, con la que iba a formalizar una familia, que llegué a pensar que esa era mi vocación. Estoy hablando con 19 años. Hoy en día veo yo a un muchacho de 19 años y le digo, hijo, aterriza porque allí todavía ni siquiera sabes bien qué es lo que vas a hacer en la vida. Pero yo en ese momento sí reconozco que pensé que ya estaba preparado. Y en esa aventura el Señor estuvo justo a punto para hacerme ver que ese no era el camino. ¿Por qué lo digo? Porque a los pocos meses de haber vuelto de España me llega la resolución de la Universidad de Cádiz diciendo que me admitía para empezar en septiembre. Así que el 21 de septiembre volví a viajar a España para estudiar ingeniería y ahí empieza una historia y una aventura totalmente nueva. Vale, llegas a España, una cultura diferente, una forma de vivir la fe diferente. ¿Cómo integras la religión en esta, en esta nueva vida? En esta nueva vida en España. Pues una pregunta interesante, porque para mí personalmente fue un cambio radical. Ya lo dije al principio, yo soy el más chico de 4 hijos y ahora me doy cuenta que siempre fui muy cuidado por mis padres, muy cuidado por mis hermanos mayores, entonces pasaba de ser el mimado a ser uno más y eso choca. Luego el estudio, mi abuelo, que era muy sabio, se daba cuenta que, claro, era una distracción para mí el no tener a mi familia, es cambiar de cultura, de hábitos, de alimentación, de todo. Al principio me costó mucho trabajo. Y mi abuelo se reí y dice, has pasado de ser el rector de la Universidad de Manta a ser el portero de la Universidad de Cádiz. Y me bajaba la moral al suelo, pero claro, eso realmente lo que hacía es motivarme para hacer el esfuerzo para al menos ser un alumno más dentro de la Universidad de Cádiz. Al principio me costó mucho trabajo porque estaba más pendiente de cómo estaba mi familia, cómo estaban mis amigos, cómo estaba la gente aquí. Y allí es cuando yo descubro que Dios no estaba. Realmente la experiencia que yo tenía de Dios no era una experiencia vivida o vívida, sino que era más bien una experiencia rutinaria, de hábito, de costumbre. Había escuchado hablar mucho de Dios, pero no había tenido una experiencia profunda. Entonces se produjo un enfriamiento en la fe. Durante el primer año que estuve allí, bajé el nivel de notas, mi relación con Dios bajó, se enfrió, trataba de conocer gente porque era una cultura nueva, entonces me dediqué a ser muy sociable. En los primeros meses ya me nombraron delegado de mi clase, era el más revoltoso, el más revolucionario, asumí el rol de líder dentro del grupo, un latinoamericano que en aquel momento en España escuchar a un latinoamericano era algo raro todavía, y el acento siempre más lento, más. Entonces, cuando habían que hacer puentes para salir de vacaciones, yo conseguía hacer acueductos, porque además no eran puentes, sino que con un poquito de labia y un toque así gracioso, convencía a los que necesarios para, en lugar de coger jueves y viernes, cojamos miércoles, jueves y viernes, y si podemos el lunes también. Obviamente al final del año me veía con un montón de asignaturas pendientes y estudia, porque ahí ya venía. Cuando vi toda la respuesta de las notas, vi que mis padres me habían mandado a estudiar, no a ser líder revoltoso. Entonces me costó muchísimo trabajo. El primer verano no pude venir a mi tierra y ahí aprendí que las cosas se ganan con esfuerzo. Claro, mucho esfuerzo, pero poco Dios. Ahí yo veía que era cada vez más fría mi relación con Dios. Tenía un compañero en la universidad, que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, que me decía, vamos a misa, vamos a misa. Y yo, estoy loco, ¿yo qué voy a seguir yendo a misa con todo lo que tengo que estudiar? No tengo tiempo. La típica excusa, no tengo tiempo. Siempre tenía tiempo para todo, menos para Dios. Y yo digo, cada vez se fue enfriando más,
hasta que mis tías, hermanas de mi madre, de una fe súper profunda y con una paciencia enorme, me decían, pero mijito, tienes que ir a misa, tienes que acercarte a Dios, te falta eso. Y yo decía, bueno, extraño tanto a mi familia, extraño tanto a mi tierra, que extrañar ya más a Dios ya no era una cosa más, ¿no?, dentro de mi cabeza. Poco a poco fui llenando el espacio de los amigos porque hice un montón de amigos. Me acostumbré a que mi familia la seguía teniendo, que estuviese lejos. Pero solamente a Dios era el vacío que no podía llenar y no podía llenar. Entonces mis tías me insistieron muchísimo para que participara en un retiro. Y bueno, para no escucharlas más y para darles gusto, dije, bueno, voy a ir. Y ahí es cuando cuento que descubrí que Dios no es una teoría, sino que Dios es experiencia. Yo no sé de dónde se cayó San Pablo todavía, dicen que se cayó de un caballo, pero yo sí que me fui de bruces contra mí mismo, porque todo lo que yo creía que me lo conocía todo, que no me iban a enseñar nada, fue un cambio porque yo digo que fue el momento en el que Dios entró en mi vida. Es decir, siempre había entrado por aquí, había salido por aquí y algo quedaba en la mitad, pero en ese momento descubrí que Dios era más que una teoría, era una experiencia. Y tuve esa experiencia de Dios. Es decir, sabía que yo necesitaba a Dios, pero que Él también me necesitaba para ese proyecto que Él mismo había iniciado. Y es cuando empiezo a plantearme, voy a hacer algo por Dios. Fijaos, yo busqué mucho tiempo llenar ese vacío y lo buscaba llenar con hacer algún tipo de actividad social, unirme a algún grupo que ayudara a alguna ONG, buscaba algo. Y justamente en ese retiro descubrí, primero, que Dios es una experiencia personal y segundo, que la empresa más grande de ayuda social era la iglesia. Y la tenía tan cerca y no había acudido a ella. La que más labor social hace con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con mayores. Yo recuerdo el último día de ese retiro, hablamos sobre todo de la iglesia, después de haber hablado de Dios, de la experiencia de Dios, de Jesucristo. El último día hablamos de la iglesia y yo descubría, es mi casa, es mi madre, y no me había dado cuenta de todo lo que hace, pero sobre todo de la cantidad de proyectos que tiene. Todos hablábamos de la iglesia y lo que hay que hacer y lo que se debe hacer y cómo tendría que hacerlo la iglesia, pero descubrí que no basta con hablar de lo que debe hacer la iglesia, sino que yo soy iglesia, por tanto, yo tengo que hacer algo por la iglesia y hacían falta mis manos. Sobraba mi lengua y hacía falta mis manos para trabajar. Cuando dices que Dios entró en tu vida a través de una charla, a través de este retiro, ¿cómo explicas ese entrar en tu vida? Fueron varios momentos, porque uno de los momentos más importantes para mí fue el testimonio de lo que Jesús hacía en otros jóvenes y cómo obraba en otros jóvenes, y fue el momento en el que fue un choque tremendo porque me daba cuenta que es que Dios también lo había obrado en mí y yo me había hecho loco, le había dado crédito a la casualidad, al azar, a la suerte, y en ese momento fue como un choque diciendo, no, descubro que es Dios el que estuvo en el momento de mi primera comunión, en el momento del colegio, en el momento... Es que haya estado todo el tiempo y yo no lo he visto. Y es cuando recuerdo que digo, qué listo eres, cómo te has escondido tan bien y al final has estado siempre presente, ¿no? Y luego recuerdo un momento que fue, para mí siempre fue un antes y un después. Dentro del retiro hubo una oración ante el Santísimo. Y esa oración ante el Santísimo fue la que marcó una diferencia. Recuerdo haber estado, porque fue súper sencilla la oración, es sobre una mesa, un altar. En ese momento yo veía una mesa simplemente y el Señor presente allí, todos de rodillas en el suelo, y dicen, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Con todo lo que he visto, con todo lo que he descubierto, con todo lo que has hecho por mí, ¿ahora qué quieres que haga yo por ti? Si es que yo soy una cosita tan minúscula y tú tan grande, tan pendiente, tan cuidadoso, ¿y qué quieres que haga yo por ti? Era la oración que yo repetía. Me di cuenta que Jesucristo era el todo que tenía que llenar ese vacío. Y a partir de ese momento salí del retiro y me propuse, dije, bueno, por Cristo, para Cristo y con Cristo. Empecé a buscar porque era como salir
a un campo en el que no sabía por dónde tenía que coger. Y recuerdo que el sacerdote que dirigía el retiro, al retiro al que yo fui, providencialmente, fue un seminarista que después sería mi mejor amigo y un sacerdote que sería mi director espiritual después. Pero fue a él al que recurrí para que me orientara. Yo quería hacer algo, quería implicarme en algo, pero no sabía qué tenía que hacer. Y él me recomendó que hiciera primero un proceso de discernimiento, de acompañamiento espiritual, y que fuese descubriendo poco a poco. Y así empezó un proceso en el que definitivamente me acerqué a Dios. No faltaba misa, no faltaba mi oración, estaba siempre en contacto con Dios. Y fue un proceso bonito, pero en ese momento no era tan gracioso el proceso, porque era la búsqueda. Yo sabía que Cristo me estaba buscando, pero yo no estaba muy seguro de si me quería dejar encontrar del todo. Me encontré un grupo de jóvenes enamorados de Cristo queriendo servir a la iglesia. Me llamó muchísimo la atención y recuerdo que este amigo, Fran, se llama, un día subiendo en el ascensor hacia mi casa, después de haber tenido una experiencia de retiro en el seminario, porque íbamos juntos, éramos compañeros de universidad y íbamos juntos a los retiros del seminario, me dice, oye, si yo soy sacerdote, ¿tú te meterías al seminario? Y yo me empecé a reír y digo, tú estás loco, si tú quieres ser cura, que seas tú, y yo, ¿por qué tengo que ser cura? Porque tú lo seas. Ah, no, yo nomás te decía. Bueno, hoy en día él está casado, tiene 2 hijas preciosas, y soy yo el que está en el seminario. Llevo ya muchos años en el seminario y luego de sacerdote. Total, que en ese año empecé ese proceso de discernimiento y recuerdo perfectamente una noche concreta, que no podía dormir, ya estaba muy cerquita de terminar el 3er año de la carrera. Y estaba siempre entre eso, ¿no? La ingeniería y la vocación, que es lo que Dios quiere de mí. Y recuerdo aquella noche que no podía dormir, lo confieso, lloraba sin saber por qué lloraba, me conmovía todo lo que pasaba alrededor y pero qué cosa más rara, ¿no será que estoy en una depresión o algo por el estilo? Pero sin embargo estaba feliz, es que no había... Y una noche no podía dormir y recuerdo que en el retiro de Encuentros en la Esperanza al final nos regalaron un Nuevo Testamento. Lo recuerdo perfectamente, rojito, con la imagen de Jesucristo, con un icono de Cristo. Lo tenía yo en mi mesita de noche y todas las noches cogía un trocito y leía. Pero aquella noche, sin poder dormir, me puse de rodillas al filo de la cama y le digo, Señor, si quieres decir algo, dímelo, pero no me tengas así porque es que no puedo. Y recuerdo perfectamente esa noche de oración porque lloraba y no sabía por qué lloraba. Y esto yo no lo recomiendo. Pero recuerdo que en la desesperación cerré el Nuevo Testamento y digo, Señor, si me tienes que decir algo, dímelo, por favor. Y ahí estaba rezando y no me atreví a abrir la Biblia. Y cerrado los ojos, abro la Biblia y hago así y señalo. Y en ese momento leo, el que deja a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y viene en pos de mí, tendré el 100 por 1. ¡Madre de Dios! Cerré la Biblia, siempre. En ese momento ya es que no contenía las lágrimas. Recuerdo que tenía un papelito amarillo y un volante que lo metí allí y hasta el día de hoy no lo he sacado porque fue el momento en el que dije, mira Señor, si esta es tu voluntad, hágase. Yo lo intento. Si este es mi camino, bendito sea Dios. Pero si no es mi camino, bendito sea Dios. Pero si yo entro al seminario ahora y este es mi camino, pues que sea tu voluntad. Y si no es mi camino, pues que me digas que tengo que salir y ya está, yo lo voy a intentar. Recuerdo perfectamente que leí todo el texto, lo volví a releer y ya que no podía, me levanté, eran como las 4:30 de la mañana y caminaba por mi casa, por un lado, para otro, decía, ¿qué hago? Y tenía la Biblia en la mano y desperté a una de mis tías y le digo, mira lo que me ha pasado y me veía y dije, ¿pero qué te pasa? Mira la hora, ¿qué? ¿Estás llorando? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te han llamado de Ecuador? ¿Ha pasado alguna desgracia? No, mira lo que me ha pasado. Y ella, una mujer de fe, me dice, pues si Dios llama hay que responderle porque lo que Él quiere es que sea feliz. Entonces empecé ya un proceso ya más serio. Tenía una novia en España también. Entonces en ese momento cuando empiezo el proceso ya serio, dejamos la relación, pedí el ingreso al seminario. Recuerdo que fue en mayo, pedí el ingreso al seminario y ya hacía una vida más de preseminarista. Hasta el 21 de septiembre, no sé si recordáis que la primera vez que entré en la universidad fue el 21 de septiembre,
el 21 de septiembre de 4 años más tarde entraba en el seminario ya como seminarista. Y esa es la historia. ¿Y cómo recuerdas la etapa del seminario? Yo siempre lo digo, es como la vida oculta de Jesús. Está preparando para luego dar la buena y gran noticia. Pues para nosotros poder dar la buena y gran noticia de Jesucristo tenemos que estar preparados. Y es muy importante ser santos, pero yo creo que también es muy importante hoy en día ser sabios, tratar de mostrar la belleza de la fe también desde la razón. Y nosotros no tenemos una fe basada solamente en el aire o en experiencias simplemente psicológicas, ¿no? Nuestra experiencia de Dios es una experiencia real, razonable, racional y luego con un salto profundo a la confianza y a la misericordia de Dios. Pero nuestro punto de partida siempre es la razón y eso se aprende en el seminario. Tenemos un Dios que se manifiesta, que se da a conocer y que lo podemos conocer también desde la razón, desde la experiencia concreta, pero también desde la razón, no es algo irracional. Y así pasaron los años, 7 años de vida en el seminario. El 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España, nos concedía nuestro obispo, don Antonio Ceballos Atienza, en ese momento, la ordenación sacerdotal. Y ese día yo recuerdo con muchísima emoción porque Dios me regaló la suerte, la bendición enorme de poder tener allí a mis padres, que viajaron especialmente, y a mis 3 hermanos. Entonces fue un regalo de Dios por todos lados. Él me concedía el ministerio sacerdotal, aunque yo no fuese digno, y me concedía poder tener a mi familia, a todos mis amigos, precioso. Y recuerdo que al final de la celebración decía yo, ¿qué hace un ecuatoriano tan lejos ordenándose de sacerdote un día de Santiago Apóstol, patrón de España? Bueno, y yo decía siempre una frase que a mí me gustaba mucho: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque si a mí me lo hubieran dicho unos años atrás que iba a hacer esto, yo me hubiera reído. Pero al final, el que ríe al último ríe mejor, y Dios rió mucho mejor, porque los planes de Dios no tenían nada que ver con mis planes, pero eran mucho mejores que los que yo tenía previstos. Antes de hablar de cómo volviste a Ecuador, ¿nos hablas un poco del papel de la Virgen en tu conversión? Pues para mí el papel de María es el centro, principio y fin de mi encuentro con Cristo. Porque mi familia siempre ha sido súper mariana y María siempre ha estado llevándonos de la mano. Pero con ese papel materno precioso, a mí María me mueve y me conmueve siempre porque nunca asume el rol protagonista, nunca. Siempre quiere que su hijo esté por delante. Entonces de esa misma manera me fue llevando. Yo siempre me lo imagino a María de vez en cuando dando un empujoncito. Cuando yo me echaba para atrás, ella, no, para adelante, si te vas a encontrar con mi hijo. Entonces yo siempre sitúo de alguna manera más gráfica a Jesucristo delante, al que yo quería alcanzar, y a María detrás. Venga, si ahí está tu felicidad, ¿no? Llevándome de la mano. Y María siempre, ¿no? Ese rol silencioso, humilde, pero heroico de María siempre fue como el motor. Y decía, si mi madre María pudo, pues yo también puedo. Y es esa inspiración de decir, bueno, ella siendo humana, plenamente humana, porque es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero ella siendo verdaderamente mujer humana, pudo estar tan cerca de Jesús. Ella me enseña que yo también puedo. Si ella me acompaña y me enseña cómo hacerlo, se puede. Por eso para mí María es mi madre del cielo y a la que siempre acudo. Digo, como en las bodas de Caná lo convenciste, ahora convéncelo para que haga algún otro milagro conmigo. Bueno, y ahora estás en Ecuador. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado hasta Ecuador? Cuéntanos un poco los pasos que seguiste. Bueno, llegar aquí a Ecuador era un sueño, porque yo siempre le pedí al obispo, una vez que me ordené, pasé al primer destino, luego estuve en el segundo destino, que fue el seminario. Cuando salí del seminario le pedí tener una experiencia aquí en mi tierra, hacer un convenio de los de Fide y Donum, para poder tener una experiencia temporal. Yo no le pedía permiso para quedarme aquí para siempre, pero tener una experiencia temporal. Y al obispo Antonio Ceballos, al que yo he querido siempre muchísimo como un padre, porque así me sentí con él y así me hizo sentir él como un padre y un hijo. Él
me decía, espérate un año, y durante 4 años me estuvo diciendo, espérate un año, hasta el día en el que él se jubiló. Y cuando le llegó la carta de sustitución, porque ya había nombrado un nuevo obispo para Cádiz, él me dijo, Andrés, es el momento de cumplirte el deseo, te he hecho esperar este tiempo, porque no quería que te fueses en esta última etapa, y me lo concedió. Entonces me dio permiso por 5 años para estar aquí en Ecuador. Ha sido un regalo de Dios enorme. Yo reconozco que los 8 años de sacerdote que estuve en España fueron un regalo de Dios. Tuve la suerte de ser, además de formador del seminario, delegado de pastoral juvenil y vocacional durante todo el tiempo de sacerdote allí. Y cuando llegué aquí empecé siendo delegado de pastoral juvenil y párroco del Sagrado Corazón de Jesús, que es esta parroquia en la que estoy ahora. Y ha sido un regalo de Dios, una experiencia increíble de la misericordia, del amor, de la providencia de Dios. Una lección no solamente para mí, sino para todos los que han podido contemplar cómo Dios hace maravillas cuando confiamos en Él. Entonces, aquí lo importante es confiar. Y ahora, ponte en el lugar de que tienes enfrente un joven que no tiene ningún tipo de fe, que está totalmente alejado y que le tienes que convencer de que esta vida es lo mejor, de que estar con el Señor es lo mejor. ¿Qué le dirías? Yo le diría que pruebe, simplemente que pruebe, que así como prueban tantas cosas que no sirven para nada, que pruebe lo que realmente le puede cambiar la vida, que pruebe, que Dios nunca defrauda, nunca, que pruebe acercarse a Dios, que pruebe hablar con Dios, que pruebe encontrarse con Él, que no hay mayor dicha, no hay mayor felicidad en un ser humano que poder saberse amado, llamado y guiado por Dios. No nos quiere llevar a ningún otro sitio que ser feliz. Él lo que quiere es que seamos felices, por tanto, que pruebe que merece la pena. Por mucho que parezca que es un sacrificio, el sacrificio ya lo hizo Cristo, no lo hacemos nosotros, ya lo hizo Cristo. Por tanto, no es un sacrificio acercarse a Dios, es un don, es una dicha, es la gloria más grande el poder acercarse a Dios. Simplemente que haga la prueba y que lo demás se encarga Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas de nada. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Pues nada, amigos, hay que probar. Es verdad lo que dice, ya que probamos tantísimas cosas y no nos importa, esto no es un sacrificio, es una gracia. Así que probad. El no ya le tenéis. Igual sale un sí muy grande. Hasta la próxima. Gracias.